Buenas tardes, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo acto de la Real Academia de San Romualdo, en el que van a tener ustedes oportunidad de oír una conferencia relacionada con la celebración del 500 aniversario de la primera circunnavegación, un aspecto particular sobre esta proeza. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña Adelaida Bordés Benítez, secretaria general, para la lectura del acta. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el pasado 22 de junio de 2020 y recogida en el acta número 354, se acordó incluir en los actos de este curso 2020-2021 la conferencia titulada Aspectos sanitarios de la primera vuelta al mundo, nutrición y enfermedades a bordo, por el ilustrísimo señor don Juan Manuel García Cubillana de la Cruz, doctor en Medicina y Cirugía, cuyo ingreso tuvo lugar el 25 de mayo de 2010. Desde el 11 de enero de 2017 ocupa el cargo de bibliotecario en la Junta de Gobierno. Muchas gracias, señora secretaria general. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Juan Manuel García Cubillana de la Cruz para pronunciar su conferencia. Con la venia, señor presidente, buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a la Junta de Gobierno de la Academia el haber pensado en esta conferencia, esta más charla que conferencia, que trata sobre un aspecto sanitario de la primera vuelta al mundo por Magallanes el Elcano. Hay que decir que la intención no era dar la vuelta al mundo, sino encontrar un camino que llegase a las islas de las especies, que eran la Moluca, viajando por el oeste, porque se acuerdan ustedes que el Tratado de Tordesillas había dispuesto que la zona al este de las 300 leguas desde Cabo Verde pertenecían a los portugueses y la zona oeste pertenecerían a los españoles. Pero era muy difícil definir ese meridiano porque el Cabo Verde tiene islas que están a occidente y otras que están a oriente. La importancia de este viaje es que cambió la concepción del mundo, ¿no? Y a mi juicio, y una cosa personal, después del descubrimiento de América por Colón, pues posiblemente sea la hazaña más importante de la Edad Moderna y comparable con el descubrimiento o la llegada del hombre a la Luna. Saben ustedes que la expedición salió de Sevilla, pero el último puerto peninsular fue Sanlúcar de Barrameda, fue a las Islas Canarias y cruzó el Atlántico directamente hasta Montevideo, De allí pasó a la Bahía de Río de Janeiro. El sitio más al sur que se había alcanzado era el Río de la Plata, donde murió Juan Díaz de Solís en 1516, pero se creía que había un paso al sur, un paso más al sur que pudiera conectar el Atlántico con lo que se conocía como el Mar del Sur, que es actualmente el Pacífico, pero no se había encontrado. Siguieron bajando y llegaron al puerto de San Julián, un puerto donde hubo que hacer la invernada. Allí tuvieron un motín muy importante, con lo cual hubo fallecimientos en este motín, porque no deben ustedes que recordar que Magallanes era portugués y en un principio no tenía derecho a comandar una expedición, pero Carlos I le otorgó el hábito de Santiago y así pudo comandarla. Pero se nombró un veedor que era Juan de Cartagena, que intentaba un poquito contrarrestar el poder de Magallanes. No obstante, hubo un motín. Cuando se abandonó el puerto de San Julián, se quedaron allí desterrados Juan de Cartagena, que era el segundo de la expedición, y un sacerdote que era Pedro Sánchez de la Nieta. Bien, si ven ustedes, una vez que termina la invernada, pues bajan al sur y encuentran un paso de agua salada a latitud 52 sur, que le llamaban el Cabo de las 11.000 Vírgenes. Antes, en octubre de 1520, había naufragado la carabela Santiago, porque el viaje fue programado con 5 naves, 4 naos y una carabela. Tardaron en cruzar el estrecho de Magallanes, que le llamaron así, prácticamente pues un mes, ¿no? Y cuando llegaron al final, no sabían, en los canales patagónicos, que son muy complicados de navegar por toda esa zona, no sabían exactamente qué
qué camino seguir, y entonces los 4 naves que quedaron pues se dividieron para explorar. Y una de ellas fue la Santiago, Santiago, que decidió desertar y volver a la península, con lo cual solamente 3 naves pasaron al Pacífico mediante los cabos Victoria y Deseado. La trayectoria del Pacífico fue terrible, donde murieron muchísima gente por inanición y sobre todo por escorbuto. Fueron 103 días, prácticamente tocaron islotes, y hasta que pudieron llegar a la isla de los ladrones, que es la isla actualmente, la isla de Guam. La isla de Guam, que es americana, pero fue española, en las Marianas, y después tocaron las Filipinas. En las Filipinas, pues, muere Magallanes en un exceso de confianza mediante unos tribus locales en una isla que se llama Mactán, que está al lado de Cebú, y invitan al día siguiente, el rey de Cebú invitan a la dotación, y en una cena pues asesinan también a 35 expedicionarios, con lo cual no tenían suficientes dotación para comandar tres naves, y deciden hundir la Concepción. Van dando prácticamente viajes por toda esta zona del sur de Asia, y hasta que llegan definitivamente a las Islas Molucas, las Islas de las Especies, sobre todo Ternate y Tidor. Cargan todas, encuentran unos reyes que son más favorables, cargan todas toneladas de clavos y de especias, y deciden volver por el tornaviaje. Decidían volver al sur de América, pero inmediatamente al salir la Trinidad hace aguas, tienen que volver, tienen que reparar la Trinidad, y el Elcano decide volver por el Cabo de Buena Esperanza en la travesía del Índico. La Trinidad, una vez reparada, intenta volver a América del Sur, estuvo 4 meses prácticamente haciendo aguas por tempestades, tuvo que volver y fue apresada por los portugueses y hundida en un temporal. La última trayectoria fueron 150 días terribles hasta tocar Cabo Verde, en las que no pudieron tocar porque era una zona de influencia portuguesa y realmente tuvieron que bajar mucho al sur. Allí en Cabo Verde pues son descubiertos por los portugueses, detienen a 12 miembros de la expedición. No obstante, habían podido hacer víveres en estos 150, donde mueren prácticamente 22 miembros de la tripulación de hambre y de inanición, y definitivamente llegan a Sanlúcar de Barrameda pues prácticamente 3 años después. Ven ustedes aquí las 5 naves. Más o menos se hablan de toneles. Toneles era digamos, la medida de capacidad de los barcos vizcaínos, porque eran barcos comprados a los vascos. Pero ven ustedes que toneles no es igual que tonelada. Más o menos 10 toneles pues equivalen a 12 toneladas. Ven ustedes que solamente de todos los mandos de la expedición volvieron Francisco de Albo, que era el contramaestre de la Trinidad, y Juan Sebastián Elcano. Magallanes muere, Esteban Gómez pues muere también en el motín, y después pues Juan de Cartagena y Gaspar de Quesada también mueren, y Juan de Cartagena pues se queda, lo dejan por deserción allí en la bahía de San Julián. Bien, estas son toda la literatura que he utilizado para esta charla. Salieron 239 hombres, pero es lo que aparece en el Archivo de Indias de Sevilla. Pero, sin embargo, si ustedes van leyendo literatura, hablan de 250, 275. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en Sanlúcar embarcaron más gente, en las Islas Canarias embarcaron más gente, con lo cual siempre hay una serie de discrepancias en cuanto al número de personas que integraron la expedición. Bien, esto es un ejemplo, fue una reproducción de la nao Victoria. Ven ustedes que tienen las velas, tienen la cruz de Santiago, porque Carlos I otorgó la Orden de Santiago a Magallanes para que pudiera comandar un extranjero una flota española. Si ven ustedes las velas que llevaba Cristóbal Colón, llevaban la cruz de Malta, que es una cruz distinta a la cruz de Santiago. Y navegaron por debajo de la latitud 52.
Los marinos hablaban que en el hemisferio sur, en la latitud 40, la intensidad y el ruido del viento lo llamaban los vientos rugientes, por debajo de los 50 los furiosos y los 60 aulladores. ¿Por qué? Porque ahí predominan los vientos catabáticos, que son vientos que vienen de la Antártida muy frío y al roce con el océano producen un ruido infernal. Ven ustedes una cubierta bajo la toldilla, que era prácticamente una cubierta corrida, donde dormía la dotación y prácticamente, salvo que vean ustedes en la toldilla de popa o en el castillo de proa, era una sola cubierta. Y ahí tenían que dormir 60 o 70 hombres y dormían muchas veces a intemperie. Y solamente había camarotes para el capitán y los oficiales y el maestre. El resto tenía que dormir en cubierta, pues sobre transportín o colchoneta. Más tarde el COI, que se llamó, aunque el COI no fue muy utilizado hasta el siglo XVIII. Llevaban un arca, un arca que tenía una dimensión de 5 palmos por 3, pero que solamente eran individuales de los oficiales y el maestre. Por ejemplo, los grumetes o los pajes tenían que compartir entre 3 o 4, compartir un arca. La gente embarcada, pues tenía una estimación social muy baja, más o menos, como hemos dicho, 60 personas por cada 100 toneladas de capacidad del buque. En aquel momento entrar a navegar era muy peligroso porque mucha gente moría en la navegación. Entonces tenían un sentimiento religioso y una obligación de confesar, comulgar, profesión de fe y testamento antes de partir. Se prohibían los juegos excesivos y el comercio carnal. No obstante, a lo largo de la navegación hubo una sodomía de un miembro de la tripulación a un grumete, y por lo cual fue ahorcado por orden de Fernando de Magallanes. Ven ustedes la vestimenta que utilizaban prácticamente. Edades, pues también embarcaron pajes de 8 o 12 años, eran niños prácticamente, ¿no? Y grumetes de 12 o 16 años. La higiene era muy deficiente porque tienen que compartir las sentinas con los excrementos, cucarachas, ratas, y después embarcaron animales también. Embarcaron, como veremos, vacas, carneros y cerdos. La vida a bordo era muy rutinaria, entonces se dividían en 2 mitades de 12 horas, dividían 3 cuartos, con guardias de prima, modorra y de alba, y se medían con estas ampolletas, una ampolleta del Museo Naval. A cargo de las ampolletas estaban los pajes, que cada media hora tenían que darle la vuelta. Y gracias al astrolabio, porque el sextante no aparece hasta el siglo XVIII, y a la corredera, podían determinar más o menos, con el astrolabio determinaban los astros, más o menos dónde estaba la situación de los astros, y con la corredera, que determinaba la velocidad del barco, podían más o menos determinar la longitud. El problema era también determinar la latitud. Las órdenes se daban mediante el chifle del contramaestre, que sigue funcionando en el Elcano. Es decir, en el Elcano el contramaestre da las órdenes de la maniobra con el chifle. ¿Qué consignas tenía la expedición? Pues Fernando de Magallanes decía que aunque supiera comer el cuero con que las entenas iban aforradas, había que pasar adelante y descubrir lo prometido al emperador, porque esperaba que Dios le ayudaría con buena dicha. Parece que fue una premonición porque tuvieron que comer el cuero con el que se forraban los mástiles para evitar el roce con las gavias y con los cabos. Yo he navegado por esa zona, en la travesía que hice a la Antártida. Llegamos hasta la latitud 55 sur y la longitud 68 oeste, y ven ustedes las inclemencias meteorológicas y sobre todo el estado de la mar, por ejemplo, del estrecho de Drake, que es el que separa desde el Cabo de Hornos de la Antártida. Así no se podía prácticamente ir por cubierta porque el riesgo era que una ola te catapultara y te llevase al mar y te ahogases. Había un dicho de los balleneros, un dicho muy importante, que decía que por debajo de los 40 sur no existe ley, pero por debajo de los 50 sur no existe Dios. Eso indica más o menos el problema y las inclemencias meteorológicas y de navegación por esas latitudes. Bien, vamos a entrar ya en detalle después de esta introducción, más o menos y ver exactamente qué comían los personal embarcado. Bueno, en 1508, debido a que ya pues llevaban prácticamente casi 16 años navegando por el Atlántico, pues la Casa de Contratación dispuso la ración alimenticia diaria en las navegaciones a Indias. Pero más o menos los disponía para 80 días, que era el cálculo que se hacía como muy largo de cruzar el Atlántico.
Y ven ustedes que la ración constaba de una base de productos animales, era tocino, pescado o carne salada, una base de legumbres y verduras que era habas, garbanzos o arroz, el bizcocho, que era fundamental porque era la galleta, que era el trigo, el pan. Bizcocho viene de la raíz biscuit, 2 veces cocido, y entonces se cocía para que durasen más tiempo en el mar por el enmohecimiento o por la acción del sol o del tiempo. Muy importante, llevaban mucho vino. ¿Por qué? Porque también tenía la única manera también de mantener el agua potable, porque el agua se podría también llevaban en las pipas. Entonces el vino también era muy importante para evitar pues que el agua se corrompiera. Y ven ustedes que tenían en el cálculo calórico pues unas 4.500 a 5.000 calorías. Si nosotros ahora mismo un adulto de 70 años comería 2.500 calorías, es decir, muy enriquecido a nivel calórico los alimentos. Ven ustedes que en el Tour de Francia, por ejemplo, un ciclista para subir al Tourmalet gasta unas 8 o 9.000 calorías al día. Y en la expedición Antártida, en la que tuve oportunidad de ir en el 89-90, que participé un poco en el cálculo también nutricional y calórico, teníamos unas 4.500 calorías al día. Y ven ustedes la distribución de las calorías según los distintos principios nutrientes. Si ven ustedes, es increíble cómo en aquel tiempo, hace 500 años, prácticamente el cálculo calórico y de la distribución de los nutrientes era prácticamente como el actual. Un 51% del valor calórico total en hidratos de carbono, cuando la OMS y la FAO, que son las agencias nutricional de Naciones Unidas, calculan de un 55 o 60%, de proteínas un 13% de valor calórico total, cuando se recomienda un 10 o un 30% a 13%, y sí, las grasas estaban muy bajas, prácticamente un 16%, que era la mitad. ¿Cómo se compensaban las calorías? Con el alcohol, con el vino. Piensan que 1 gramo de alcohol prácticamente aporta 7 calorías, 1 gramo de proteínas o de hidratos de carbono son 4 y 1 gramo de grasas 9. Es decir, gracias al alcohol que llevaban se potenciaba en el régimen calórico. Y ven ustedes aquí que lo que recomienda la OMS para un adulto de 70 años, 70 kilos con 20-40 años con una actividad física moderada, aumentando un 20% de actividad alta, y sin embargo llevaban unas 4.200 a 4.500 calorías. Pero ven ustedes el trabajo a bordo. Esta es una foto que tomé en la navegación que hice en el Elcano en el año 17, y ven ustedes que ninguno de estos señores que izan las velas pesan 70 kilos, porque pesan entre 90 y 100 kilos todos, con unos brazos impresionantes, porque en el Elcano se siguen izando las velas a bordo y se siguen adujando y aferrando las velas en las gavias. Evidentemente el trabajo que tienen que hacer estos señores, y imagínense en un barco de vela en el siglo XVI, pues suponía que había que potenciar el nivel calórico de los alimentos. Bien, y es también curioso porque llevaban prácticamente, estos son los que se recomienda actualmente en la OMS y la FAO, y ven ustedes que salvo el calcio y el potasio de los alimentos, porque llevaban pocos productos prácticamente lácteos, que estaban reducidos, pero sin embargo a nivel de fósforo inclusive las vitaminas, es increíble, llevaban suficientes vitaminas en forma de verduras y hortalizas, sobre todo vitamina C y vitamina D. ¿Pero qué pasaba? Que se pudrían. No había forma de conservar los alimentos y evitar la oxidación por el viento y por el aire de mar, con lo cual prácticamente dejaban de tener, o se pudrían, había que tirarlas, dejaban de tener su potencial antioxidante y aparecían las enfermedades derivadas de los déficits de vitamina. Y ven ustedes incluso el nivel de vitamina B, el de E y el C. Bien. ¿Dónde hemos encontrado las fuentes? Bueno, todo esto está publicado, ni mucho menos lo hemos publicado nosotros, esto ya está publicado, y las fuentes están en el Archivo de Indias. En el Archivo de Indias se encuentra pormenorizadamente la relación de alimentos que llevaba cada nao. Y ven ustedes, esto lo hemos tomado en el Archivo de Indias, que tuve la oportunidad de ir con el profesor Juan Torrejón, que yo aprendí a manejar el Archivo de Indias gracias a él, porque en un principio no sabía cómo incluso meterme en los archivos informáticos. Está digitalizado. Y ven ustedes relación del coste de la armada de las 5 naos que van al descubrimiento del Maluco. Esto está en el patronato del Archivo de Indias. Y ven ustedes también la relación de gastos hechos
por la Armada de Fernando de Magallanes, también en el apartado de contratación. Es decir, todo esto está publicado. Y está publicado por diversos autores, entre ellos Fernando López Ríos, que es un médico que en el año 93 transcribió y sacó a la luz estos archivos que estaban en el Archivo de Indias. Y ven ustedes, pues pormenorizadamente, lo llama bastimentos de la expedición de Magallanes, y dependiendo del tipo de bastimento, el tipo de nutrientes, de alimento, bizcocho, vinos, aceite, vinagre, pescado seco, bastina seca, en las capacidades y en los pesos del siglo XVI, quintales, pipas, arrobas. Por ejemplo, el vino se compró parte en Jerez, el vino de Jerez, y otra parte el vino de Montilla Moriles, y se distribuyeron en las pipas. El aceite venía de palos de Moguer, Se sabe que el pan y el bizcocho, que es el pan de trigo, venía de Alcalá de Guadaira, que es el lugar de los panaderos de Sevilla de toda la vida. Acuérdense de Washington Irving cuando hizo el viaje a la Alhambra, pues como decía, que pasaba por el ciudad de los panaderos. Y el jamón y el tocino venía de Extremadura. Quiero pensar que podía ser de Montánchez, que es el jamón más famoso de Extremadura. Por ejemplo, se ve que los garbanzos venían de Zamora, que los ajos lo compraron en Cabra, y que el queso del Valle de los Pedroches, de Córdoba. ¿Y dónde cargaron estos? Pues los alimentos y el vino y el agua, que eran lo que pesaba más, sobre todo los toneles, lo cargaron en Sevilla. ¿Por qué? Porque Sevilla disponía los estibadores de Sevilla disponían de un aparato que era el ingenio, que tenía capacidad, una especie de pluma, para poner en las bodegas las toneles y las pipas de mayor peso. Y para estibar bien un barco, lo que más pesa tiene que ir a fondo en la zona de las entinas, en la zona de las bodegas, para ir poco a poco después cubriendo los huecos. Bien, se sabe que, por ejemplo, todo el pescado, las sardinas y las anchoas venían de Málaga. Ven ustedes los diferentes tipos de alimentos. Muy importante, el arroz, por supuesto, de Valencia. Y vamos a detener un poco en el membrillo. Y es muy interesante ese tema, porque eso no se sabía por qué realmente el Elcano y Antonio Pigafetta, que era el cronista de la expedición, que era el escribiente, que era el cronista, ¿por qué no enfermaron de escorbuto? Y bueno, podía ser por la casualidad, por la idiosincrasia de cada uno, por su capacidad antioxidante, pero los oficiales y la clase dirigente de las embarcaciones tenían derecho a carne de membrillo, que la dotación del barco no la tenía. Y la carne de membrillo es rica en vitamina C. Y pudiera ser que por eso de tomar carne de membrillo, ni Antonio Pigafetta ni el Elcano, que fueron prácticamente los dos oficiales, junto a Aibo, el piloto de la Trinidad, que llegaron aquí, de la Concepción, que llegaron aquí a Sanlúcar, después hicieron el viaje completo, no enfermaron de escorbuto. Es una hipótesis. Bien, a lo largo de la expedición, pues cuando llegaron a América del Sur, a Sudamérica, pues se acababa el bizcocho, y entonces, ¿qué utilizaban los indígenas? La mandioca, la yuca. Tanto es así que cuando los expedicionarios volvían, por ejemplo, las navegaciones de Colón, que iban a América Central o América del Sur, traían tapioca, y ahí hacían las tortas de tapioca. Yo he probado la yuca y la mandioca, es un producto bastante exquisito, se puede comer perfectamente. Utilizaban también una fruta que es el timbiriche, que es rica en vitamina C, y las navegaciones, cuando se acababan los vegetales y la lechuga, utilizaban el sargazo o lenteja marina, que es también el mar de los sargazos, es una alga que se podía utilizar para hacer ensaladas. También pescaban, y en América del Sur pues está documentado que cazaron aves, inclusive cazaron también zorros en la bahía de San Julián. ¿Qué enfermedades tuvieron a bordo? Vamos allá a la parte ya de las enfermedades. Pues siguiendo tanto a Fernando López Río como a José Manuel Blanco Villero, nuestro compañero, que el año pasado dio una charla sobre este tema en una reunión interacademias que tuvo lugar en Cádiz,
pues la vamos a dividir en varios apartados que ven ustedes ahí. Y empezaremos por el primero, pues traumatismos y heridas, tanto heridas contusas, incisas, punzantes, abrasiones, y muy importante las heridas por flechas y por lanzas de los indígenas o de los indios que tanto, sobre todo en la bahía de San Julián, como posteriormente en Asia del Sur, en la zona de la Oceanía, que muchas de estas flechas estaban empozonadas con venenos. El veneno más conocido era el manzanillo, que era una fruta parecida a la manzana, pero muy tóxica, y también el curare, que ya saben ustedes que es paralizante y puede producir pues una parálisis respiratoria y morir una persona consciente pero sin poder respirar porque hay una parálisis de toda su musculatura. También fracturas, congelaciones y ahogamientos. Y es curioso, hubo pocos ahogamientos. Hubo solamente, según los historiadores, 3 o 5 ahogamientos a lo largo de toda una expedición que duró 3 años. En una época en que la dotación no solía saber nadar, porque la práctica de la natación y el aprender a nadar es una cosa relativamente moderna, pero realmente es una de las cosas que más ha llamado la atención de esta expedición. Enfermedades infecciosas, pues muchas enfermedades diarreicas, disenterías, tanto por virus, por bacterias, por parásitos, fiebre tifoidea, que es por una bacteria, se llama la Salmonella typhi, que te da fiebre alta y también trastornos digestivos. El tifus exantemático, que era lo que llama la enfermedad y la fiebre de los navíos, y es que la gente tenía una higiene muy defectuosa y cuando embarcaba a bordo tenía piojos, el pediculus vestimenti, que es el piojo de la ropa, y ese piojo de la ropa picando a un individuo enfermo podía transmitir la enfermedad a un individuo sano. Curiosamente, cuando la persona tenía fiebre muy alta, el piojo no se encontraba a gusto y se iba a otra persona que estuviera sano y le transmitía la enfermedad, porque el piojo necesita sangre para vivir. Y al pasar el Ecuador, curiosamente, cuando hacía tantísimo calor, pues se morían los piojos. Una manera de que el tifus exantemático se curaba en el Ecuador, pero era por el clima que tenían. No soportaban temperaturas por encima de 40 grados. Algunos embarcaban con enfermedades venéreas, tipo sífilis, y otras enfermedades, por ejemplo, sarampión, viruela, malaria, que no vamos a tocar. Muy importante la conservación del agua a bordo, en barriles o pipas. Por eso era tan importante llevar vino, que muchas veces el vino lo utilizaban también los expedicionarios para venderlo en los puertos y tener un sobresueldo, porque el vino era muy codiciado en esa época. Y estamos hablando de 1519-1522. Bueno, está documentado que en 1566 los españoles utilizaron por primera vez en sus navegaciones el alambique, prácticamente 50 años después, que es un aparato por el cual se podía destilar agua de mar. Enfermedades tropicales, pues la fiebre amarilla, ya saben ustedes las epidemias que tuvimos aquí en la bahía de Cádiz, sobre todo a principios del siglo XIX. Las leishmaniasis, que son transmitidas por unos parásitos, son las leishmanias, a nivel muy típico el botón de Oriente en la enfermedad de Chagas, el botón de Oriente, o que es la leishmaniosis cutánea, enfermedades transmitidas por parásitos, por Triatomac, sobre todo las enfermedades de Chagas. Es un problema que tenemos ahora en España, porque es una enfermedad endémica, por ejemplo, en Bolivia, y estamos teniendo, precisamente ayer estuve yo en un congreso nacional de cooperación internacional de medicina, y estamos teniendo enfermedades de Chagas importadas por muchos bolivianos que vienen a vivir a España, y tenemos que aprender también a tratar los médicos enfermedades que anteriormente no teníamos costumbre de tratar. Y fíjense ustedes, muy típico de también los marinos en los puertos, que era una pulga, la pulga Tunga penetrans, que ven ustedes aquí, que se introducía a través de las heridas en la planta de los pies, y era un problema también importante en los marinos que navegaban en zonas tropicales. Podían intoxicarse también por algunos animales, los peces, sobre todo la ciguatera, que son unos dinoflagelados, unos pequeñas
organismos microscópicos que contaminan algunos animales, sobre todo algunas tortugas, algunos crustáceos, algunos peces, como son los peces que ven ustedes aquí en la diapositiva, y también pues podían intoxicarse al comer productos que tenían venenos, como era el manzanillo y como era la datura stramónica. Esto es una fruta, esto es un fruto que ven ustedes en nuestro ambiente. En San Fernando está lleno, al lado del tren, en cualquier campo descampado aparece la datura. Nosotros hemos tenido varios casos a lo largo de nuestra vida profesional y prácticamente el paciente que la toma se vuelve como loco, se vuelve seco, ve bichos, tiene alucinaciones porque tiene un alucinógeno. Muy bien, la patología nutricional. Esto fue un verdadero problema. Hubo mucha gente que murió de hambre y de inanición en la expedición de Magallanes y Elcano. Son niños que hemos visto en nuestras misiones de ayuda humanitaria, que se ven todavía en lugares, sobre todo en África y en América del Sur. Y ven ustedes que hay dos tipos de malnutrición. Cuando es calórica total, que le llamamos el marasmo, pero cuando lo que tiene es una malnutrición, sobre todo de proteínas, lo que sucede es que el individuo se llena de agua, tiene edemas, y entonces se llama el kwashiorkor. Y es la imagen típica de África, del Cuerno de África, de niños que parecen gorditos, pero lo que están son hinchados porque le falta proteínas. Y ven ustedes lo que el Elcano escribió a Carlos I cuando volvió después a su llegada a Sanlúcar, y dijo lo siguiente a propósito de la travesía que hizo en el Índico y el Atlántico hasta Cabo Verde. Dice: habiendo partido de la última de aquellas islas, en 5 meses, sin comer más que trigo y arroz y bebiendo solo agua, no tocamos en tierra alguna, y así se nos murieron de hambre 22 hombres. Esto fue la carta que escribió Juan Sebastián Elcano al emperador Carlos I. Y en la travesía del Pacífico de 103 días, Pigafetta, que fue el cronista de la expedición, escribe lo siguiente: estuvimos 3 meses sin probar clase alguna de viandas frescas. Comíamos galleta, ni galleta ya, sino su polvo, con los gusanos a puñados, porque lo mejor habíanselo comido ellos. Olía endiabladamente a orines de rata, y bebíamos agua amarillenta putrefacta, ya de muchos días, completando nuestra alimentación con los sellos de cuero de buey, que fue lo que había previsto Magallanes, que inclusive tuvieran que comer estos sellos de buey. Que sepan ustedes que son las cubiertas de cuero para evitar el roce de los cabos, de las gavias con la arboladura. Que en la cofa del plano mayor protegían del roce a las jarcias, pieles más que endurecidas por el sol, la lluvia y el viento, poniéndolas al remojo del mar 4 o 5 días y después un poco sobre las brasas. Se comían no mal, mejor que el serrín que tampoco desperdiciábamos. Eso dijo Antonio Pigafetta en su crónica, que se conserva en la Biblioteca Ambrosiana de Milán. Bien, ¿qué problemas por carencia de vitaminas pensamos que tuvieron en la expedición? Pues 2, por falta de vitamina B1, que es lo que se llama el beriberi, y el escorbuto por falta de vitamina C. El beriberi era una enfermedad muy típica de las expediciones antárticas. Los antárticos, los exploradores antárticos en el siglo XIX y XX utilizaban sobre todo el permicán. El permicán era una especie de pasta seca de carne con prácticamente algunas verduras, pero desecadas. Tenía muy poca cantidad de vitamina B. Y la vitamina B daba sobre todo problemas aparte intestinales, de problemas neurológicos, sobre todo hormigueos y parálisis de las extremidades. Por ejemplo, piensan ustedes que el problema de la vitamina B12 que tienen algunos veganos que no toman carne, pueden tener incluso a llegar a una parálisis en las extremidades debido al déficit de vitamina B12. Y era muy típico también en los habitantes japoneses y de las zonas del sudeste asiático, porque tomaban los cereales descascarillados, le quitaban la cáscara del cereal. Por eso el cereal se debe de tomar entero.
que donde está muchas veces ahí el suplemento vitamínico. Y por ejemplo, Adrián de Gerlache, que fue un explorador belga a finales del siglo XIX, que tuvo que invernar en el Bélgica, en los hielos, porque se quedó atrapado en los hielos durante un invierno entero antártico, pues evitó el beriberi gracias a que el médico de la expedición, que era el doctor Cook, pues le recomendó comer carne y sangre fresca de foca y pingüino en aceite de hígado de bacalao. Pero lo más importante, y parece ser que fue la enfermedad que más afectó nutricional a nuestros navegantes, fue el escorbuto. Sobre todo en la travesía del Pacífico y del Índico. Y también en el tornaviaje de la Trinidad, que intentó volver desde las Molucas a América del Sur, pero que tuvo que volver a las Molucas. Fíjense en lo que decía también Pigafetta. Las ratas se vendían a medio ducado de la pieza, y más que hubieran aparecido, pero por encima de todas las penalidades, esta era la peor, que les crecían a algunos las encías, así los superiores como los inferiores de la boca, hasta que de ningún modo les era posible comer, que morían de esta enfermedad. 19 hombres murieron, más el gigante y otro indio de la tierra de Bercín. Es decir, en la Patagonia embarcaron a unos patagones, que eran hombres que tenían unos pies muy grandes, eran muy grandotes, y por eso de ahí viene la Patagonia, el nombre de la Patagonia. Otros 25 o 30 hombres se enfermaron, quien en los brazos, quien en las piernas o en otra parte, así que sanos quedaban pocos. Esta es una enfermedad que sobre todo da hemorragias, porque la vitamina C es muy importante para el colágeno, y sobre todo la gente empieza a crecer en las encías y se le caen los dientes. Inclusive en la expedición de Scott a la Antártida se cree que inclusive siendo ya en el siglo XX, en 1911, murieron también por posiblemente escorbuto, porque todavía el doctor Wilson y Scott no creía en la vitamina C como causante del escorbuto, pensaban que había una teoría de las tomaínas. Estas fueron las especias que cargaron las Molucas. Es decir, la Victoria, que fue la única embarcación, el único nao que llegó, trajo 700 quintales y 24 libras de especias, que traducida a toneladas fueron 32 toneladas y 310 kilos. De ellos, 27 toneladas de clavos de olor. Todo eso supuso una venta y una economía que cubrió todos los gastos de la expedición. Fijaron cómo estaba cotizado los clavos de olor y las especias en esa época, e inclusive se repartió dinero a los miembros de la expedición. La expedición, que no fue portuguesa, que fue española, fue castellana, que fue quien realmente pagó la expedición. Eso lo defiende mucho Juan Torrejón. Evidentemente Magallanes y Ruy Falero, que se quedó aquí, que era el cosmógrafo, pues fueron los que fueron, como no consiguieron una autorización en Portugal, vinieron aquí a Valladolid a pedirle autorización a Carlos I, y en las capitulaciones de Valladolid del 1918 se autorizó. Pero salvo el patrocinio de Carlos I y un comerciante portugués que se llama Cristóbal de Haro, que también ayudó a financiar la expedición, podemos decir que la expedición era castellana, era española. Pues ven ustedes, los clavos de olor, traían 27 toneladas de clavos de olor. Nos hemos ido a ver la cantidad de vitamina C que tienen los clavos de olor. Y 100 gramos de clavos de olor tienen 80 miligramos de vitamina C. Las necesidades diarias serían 45 miligramos de vitamina C. Eso se sabe ahora. Pero si los expedicionarios, los navegantes, hubieran chupado o masticado diariamente pues 40 gramos, 50 gramos de clavos de olor, no hubieran muerto de escorbuto. Es una terrible paradoja, que hubieran venido con las bodegas llenas de vitamina C y no lo hubieran sabido. Eso es el precio de la historia y de la ciencia. Bien, sabemos más o menos el destino y de la mortalidad de la expedición. Bueno, hay una tesis doctoral muy bonita que hemos podido, de la Universidad de Valladolid, que del año 15, hace 5 años,
que de los 243 personas que salieron de aquí, Sevilla y de Sanlúcar, 56 volvieron en la San Antonio, que fue la nave que desertó. Y el resto fueron 187. De esto, 49 desaparecieron, 35 fueron supervivientes y fallecieron 103. Con lo cual, en total, fueron 187 fallecidos. ¿Y de qué fallecieron? Pues 66 por trastornos nutricionales, inanición o escorbuto, por una enfermedad no precisada 13, muerte violenta súbita 18 y 1, y ahogados 5, aunque otros cronistas hablan de 3. Total 103. Esto es lo que yo he podido tomar de la tesis doctoral del profesor doctor Almazán. Pero ven ustedes que hubo una exposición muy bonita, el viaje más largo, que fue una exposición que se hizo en el Archivo de Indias, justamente desde el año pasado hasta este año, que tuve la oportunidad de visitar, y ahí la casuística es un poco diferente, pero prácticamente similar. Y estas son la casuística que traigo de allí. Pues fueron 18 llegaron en la nao Victoria, dieron la vuelta al mundo, pero después había 12 personas que estuvieron apresadas por los portugueses en Cabo Verde, que en el año 23, es decir, un año después, llegaron a... un año después llegaron aquí al territorio peninsular español, con lo cual también dieron la vuelta al mundo. Y de los supervivientes de la Trinidad que estuvieron presos en las Molucas, en el año 26, pues llegaron 3, con lo cual podemos decir que aunque llegaron 18 inicialmente, fueron 33 los que al final dieron la vuelta al mundo. En cuanto a causa de fallecimiento, fueron muy parecidas a la casuística, de la que han visto ustedes en la anterior diapositiva, y no voy tampoco a pormenorizarla. Bien, ¿qué equipo sanitario llevaba la expedición? También eso está escrito en las capitulaciones de la Real Cédula del 8 de mayo de 1519 en Valladolid. Llevaban un cirujano y llevaron 3 barberos. El cirujano, la nave capitana, que era la Trinidad, y 3 barberos cirujanos, que era más o menos... En aquella época estaba el protomédico, que era el que solamente diagnosticaba sin tocar, y el cirujano, el que manejaba el hierro y el manejaba el fuego. Pues como hito sanitario, que ya lo definiré al final, por primera vez en la historia de la humanidad se hizo una autopsia a bordo. Y fue el cirujano Juan de Morales y el barbero Marcos de Vallas, que en la Trinidad, cuando intentaron volver desde las Molucas hasta América del Sur, pues murió una persona de escorbuto y lo abrieron, pensando en que tenía parásitos, y no encontraron nada. El detalle de la autopsia está, pero no lo voy a poner porque sería prolongar mucho la exposición. Y sí decir que Hernando de Bustamante, que era el barbero de la Concepción, sí regresó con el Elcano. Y podemos decir que fue el primer sanitario que dio la vuelta al mundo. Bien, también están en el Archivo de India todas las medicinas que llevaron la expedición. Yo voy a pasarlas despacito, que vean ustedes que algunas de ellas se siguen utilizando todavía. Por ejemplo, la mayoría de ellas eran del reino vegetal. La medicina en esa época era una medicina empírica, muy pragmática, no había conocimientos científicos para comprobar exactamente que un determinado alimento o medicamento de origen vegetal curase una enfermedad. Los primeros experimentos científicos se inician en el siglo XVIII, con James Lind en el tema del escorbuto, en la fragata Salisbury. Pero ven ustedes, por ejemplo, el hinojo se sigue utilizando todavía en herboristerías como carmimativo y digestivo. Las endivias se siguen utilizando muchas veces también como en las enfermedades digestivas. Todas las aromáticas que trajeron la expedición la trajeron del Granada, sobre todo de las Alpujarras y de la Sierra de las Nieves de Granada. La manteca de vaca, la mantequilla, se utilizaba como lenitivo, descongestionante y sedativo. Ven ustedes anteriormente que habíamos puesto las aguas, eran sobre todo los medicamentos
se disponían y se preparaban en determinadas formulaciones galénicas, en aguas, en ungüentos. Se sigue utilizando todavía y se vende el ungüento basilicón, que era un ungüento que se utilizaba sobre todo en los forúnculos, para quitar un poco la congestión de los forúnculos. Otro tipo de ungüentos, el ungüento blanco, que se sigue utilizando y vendiendo en algunos sitios, como refrigerante, astringente, quemaduras y pruritos. Vamos a seguir pasando. Aceites de alcaparra, que aún se sigue utilizando en algunas herboristerías como en las obstrucciones de bazo. La miel rosada se sigue utilizando en las llagas. Todavía hay un producto que se llama milrosina, que se vende en las farmacias, que en las úlceras bucales, como es miel y el rosada, pues se sigue utilizando porque alivia mucho la úlcera, la llaga en la boca. El cardenilo, que es el acetato de cobre. Yo recuerdo de pequeño, cuando no había pomadas antibióticas, que nuestros padres nos ponían sulfato de cobre en las heridas, porque no había una solución de sulfato de cobre. Y se sabe que el sulfato de cobre era antifúngico, es decir, para los hongos. Todavía se utiliza para las micosis en las infecciones de hongos de los pies. Y ven ustedes, la almáciga, que es el pegamento mástic, una resina. Pero es que hoy día, cuando nos hacemos una herida, que antes nos suturaban, hoy día nos ponen un pegamento para evitar que nos quede cicatriz. Se sigue utilizando la almáciga, que es una de las fórmulas del pegamento mástic. Es decir, que no hace 500 años no había mucha ciencia, pero había realmente una medicina pragmática y una medicina basada también un poco en el conocimiento popular de los clásicos y que se sigue utilizando todavía. El azogue, el mercurio, el cinabrio, ¿para qué? Las unciones mercuriales en la sífilis. No había forma de quitar el treponema salvo implicaciones o unciones. El orozuz, el regaliz, se sigue utilizando cuando uno le duele el estómago. ¿Cuánta gente toma regaliz? Que hay que tener cuidado porque exceso de regaliz te puede dar una hipertensión, porque tiene un producto que te puede dar una hipertensión. ¿Piensan ustedes que esto no se utiliza? Pues sí. Yo hace 6 años estuve en el lago Titicaca, en Perú. Ven ustedes el lago lo grande que es. Esto es una foto aérea. Esto es Bolivia y esto es Perú. Y esto es Puno. Y en el mercado de Puno, yo siempre que voy a un sitio nuevo, sobre todo del tercer mundo, por ahí, me gusta ir a los cementerios y me gusta ir a los mercados, porque así creo que es la mejor manera de conocer la idiosincrasia de los pueblos. Y me encontré esto en el mercado. Y dice: herboristería Don Lino, hierbas medicinales de la sierra, costa y selva para su salud, riñón, hígado y pulmón, corazón, matriz, próstata y otros. Curamos susto a niños y adultos, mal de tierra, mal de viento, puquío y otras enfermedades desconocidas. Se venden velas, aguas, colonias esotéricas, saumerios especiales, todo tipo de velas. Atención diaria y urgencias 24 horas. Yo entiendo que posiblemente yo como médico allí no hubiera triunfado, no hubiera ganado, porque prácticamente en esas poblaciones todavía existe mucho curanderismo y una creencia en la medicina popular. No sabemos los instrumentos quirúrgicos que llevaban a bordo. Probablemente cada barbero cirujano llevaba esos instrumentos. No he encontrado ninguna fuente que pudiera documentarme. Esto es de un cirujano alemán de 2 años antes del inicio de la expedición. Y vamos a terminar. Entonces quisiera, en vez de conclusiones, he puesto una serie de a modo de reflexiones. Esto es una impresión personal, y sigo diciéndola, que para mí fue la hazaña más importante de la Edad Moderna, tras el descubrimiento de América, y solo comparable, a mi juicio, a la llegada del hombre a la Luna. En segundo lugar, que fue un hito de la humanidad que cambió la concepción de la compresión del mundo. Definió de una manera taxativa que el mundo era redondo y que se podía navegar de oeste a este, cruzando por un estrecho desconocido, que era el estrecho del Mar del Sur, el estrecho de Magallanes, y llegando a la propia península y al mismo puerto de donde se partió 3 años después. Como hito sanitario, que fue la primera autopsia de la historia de la humanidad a bordo de un buque. Eso es importantísimo.
la precisión del balance energético en la ración alimenticia diaria. Es increíble cómo sin conocimientos científicos se pudo calcular prácticamente la proporción casi exacta de hidratos de carbono, proteínas, grasas e inclusive de vitaminas y nutrientes. Que hubo en esa proporción una reducción de proporción de grasas, pero se compensó con una generosa cantidad de vino que proporcionaba muchas calorías. Que hubo un adecuado nivel de fibra y de vitaminas, simplemente el problema era la conservación de los alimentos, que se pudrían y entonces perdían su capacidad antioxidante. Y hubo un reducido de calcio y de fósforo. Y hubo terriblemente un elevado número de muertes por malnutrición, escorbuto y, curiosamente, muy pocos ahogamientos. Antes dije reducido de calcio y potasio, no de fósforo, perdone. Bien, tengo 3 diapositivas y acabaré. El Elcano llegó a Ternate y Tidor. Si Dios quiere, y la pandemia que estamos inmersa no lo impide, del 7 al 9 de abril del 2021, dentro de unos 6 meses, volverá a tocar Ternate y Tidor, que son, ven ustedes, las islas de las especies. En la 8ª vuelta al mundo del Juan Sebastián del Elcano, el buque escuela, en el año 92-93, pues se puso una placa en Tidor que dice así: Primus circumdedisti mi, el primero que me dio la vuelta, en memoria de Juan Sebastián del Elcano y de las tripulaciones de los navíos Trinidad y Victoria, porque llegaron 2 barcos a las Molucas, que arribaron a esta isla de Tidor el 8 de noviembre de 1521, dando vela a España. Bueno, quien lea esto, a mí desde luego se me ponen los vellos de punta, porque es precioso. El 18 de diciembre de 1521, llevando a cabo la primera circunnavegación de la Tierra. La Embajada de España, el buque escuela de la Armada Española, Juan Sebastián del Elcano. Tidor, 30 de marzo de 1993. Si van ustedes al Panteón de Marinos Ilustres, ven ustedes que si está en la entrada, aquí hay una placa dedicada a Magallanes. Está muy alta. Yo leí el libro de Cervera y Jancón, que era el Panteón de Marinos Ilustres, y leí esto. Pero había un error, porque Magallanes no muere en 1520, muere en 1521. Y entonces lo que hice fue llamar a Sergio, el guía tan simpático del Panteón, y le dije: Sergio, yo no veo la placa, porque la placa está muy lejos. Tú puedes comprobar si la placa que hay en la lápida está bien, y la lápida está bien. Así que fue un error simplemente en este libro sobre el Panteón de Marinos Ilustres, pero evidentemente la placa, que es de este tipo de escritura, pone 1521. Bien, el cuerpo de Magallanes no se encontró. Magallanes fue muerto en un enfrentamiento con los indios en Mactán. Su cuerpo fue descuartizado y no sé si fue canibalizado o no. Pero se le recuerda a Magallanes allí en las Islas Filipinas. En Cebú, Magallanes llevó 2 cosas. Llevó una cruz para intentar evangelizar a los indígenas. Esa cruz, los restos de esa cruz, se encuentran debajo de esta cruz grande. Y tuvieron que meterla allí porque la gente iba en peregrinación y cogía fragmentos de la cruz. Esta cruz se encuentra actualmente en Cebú y todos los años hay una peregrinación a esta isla para ver también el Santo Niño de Cebú, que fue una figura de un niño Jesús que llevó también Magallanes allí a Cebú. La peregrinación se hace en enero. El Elcano tampoco está enterrado. El Elcano quiso volver a las Molucas. Y quiso volver a las Molucas en el año 26, a bordo de una expedición de García Jofre de Loaiza, que intentó determinar el antimeridiano de las Molucas. Y en el Océano Índico, a bordo curiosamente de la Santa María de la Victoria, fíjense lo que es curioso, vuelve en la Victoria
menos de la Victoria, y muere en el Índico. Dicen los cronistas que pudo morir de escorbuto, pero otros que pudo haber muerto por una ciguatera, por lo que es una intoxicación por un pez, por una barracuda que comió, que son peces que pueden transmitir dinoflagelados que producen una parálisis intestinal y neurológica. Magallanes ni el Elcano están enterrados, pero el Elcano está en la mar, y nosotros tenemos en San Fernando un sitio que se llama el Salón de Símbolos o la nave del cenotafio, que es un lugar que está en la parte posterior del Panteón, donde todos los años los guardiamarinas que vienen del Elcano vierten agua recogida en aquí todos los mares que han circunnavegado. Si algún día vamos allí, podemos pensar en la gesta de estos hombres que hace 500 años hicieron esta hazaña tan importante, tener un momento de reflexión y así honrar su memoria. Muchas gracias a todos ustedes por la atención. Muchas gracias, don Juan Manuel García Cubillana de la Cruz, por esta magnífica conferencia, por su detalle, por el estudio que ha dado lugar a ella, por la erudición que ha demostrado a lo largo de la conferencia, interesantísima, de un aspecto muy determinado de la epopeya de la primera circunnavegación del globo. Como se ha dicho, efectivamente estamos celebrando el 500 aniversario de esta circunnavegación, y en este momento nuestro buque escuela Juan Sebastián Elcano está repitiendo esta vuelta al mundo, y afectado, como no, por la pandemia que nos aflige. Por ese motivo, las travesías son de larga duración, y además las estancias en puerto prácticamente pues no están permitiendo que la dotación salga a tierra. En este sentido debo decir que, por ejemplo, el buque salió del arsenal de la Carraca el 24 de agosto y hizo travesía directa sin tocar tierra hasta Montevideo, tardando más de 38-39 días. Durante este itinerario pues se hizo una estancia, un fondeo en la bahía de San Julián, que aquí se ha nombrado, para recordar la primera invernada de la expedición, y después de la estancia en Montevideo, donde, como digo, nadie pudo salir a tierra, el buque pasó por el Estrecho de Magallanes, donde se celebró, en colaboración con la Marina de la República de Chile, el descubrimiento, el 500 aniversario del descubrimiento del Estrecho de Magallanes, inaugurando un monumento en un islote del estrecho y una parada naval que se celebró en Punta Arenas. La primera vez que la dotación ha tenido ocasión de pisar tierra firme ha sido en una pequeña isla del Estrecho de Magallanes, donde tuvieron oportunidad de pasar unas horas pisando tierra firme. En la actualidad el buque se encuentra navegando por el Océano Pacífico y continuando con esta vuelta al mundo. Bien, de nuevo muchas gracias y enhorabuena a don Juan Manuel García Cubillana por su conferencia, y la Real Academia de San Romualdo les agradece a todos la atención que me consta están realizando de nuestras actividades por medio de esta difusión a través de las redes sociales. Nada más, muchas gracias a todos.